Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este video correspondiente a la serie de derivadas y en esta ocasión veremos cómo encontrar la derivada de la función tangente. En el video anterior vimos que la derivada de la tangente es igual a secante al cuadrado de x. Así que aplicamos esta fórmula o esta regla de derivación en esta función de la siguiente manera. La derivada f' de x es igual. Tenemos la tangente de un ángulo de una función compuesta. Por lo tanto, a esta función la multiplicamos simplemente por la derivada de la interna. Es decir, simplemente aplicamos regla de la cadena. Así que la derivada de la tangente, reemplazamos la tangente por secante al cuadrado de x. Pero en este caso, al no estar solamente x, escribimos la función compuesta. 3x al cuadrado más x. Y multiplicamos por la derivada de esta función interna, es decir, por la derivada de 3x al cuadrado más x. ¿De acuerdo? Vamos, y en el siguiente paso procedemos a encontrar esta derivada. f' de x es igual. Tenemos entonces secante al cuadrado de 3x al cuadrado más x que multiplica a la resolución de esta derivada. 3 por 2 nos quedaría 6x y más 1. Y con ello hemos derivado el argumento. Para finalizar ya este ejercicio, f' de x es igual. Simplemente colocamos este factor al inicio de todo este término. Colocamos entonces 6x más 1 y lo más importante, los paréntesis. Si no colocamos los paréntesis, estaríamos diciendo que toda esta función multiplica al 6x, lo cual es incorrecto porque multiplica a todo este factor. Y colocamos entonces secante al cuadrado de 3x al cuadrado más x y con ello hemos encontrado de forma muy sencilla y sobre todo paso a paso de este ejercicio, la respuesta de este primer ejercicio. Veamos un segundo ejercicio que ya tiene un grado de complejidad un poco más alta. Tenemos ahora el caso de esta función, tangente al cubo de x al cubo más 5x. Si nos fijamos, en este tipo de funciones tenemos que realizarlo en varios pasos, porque tenemos un exponente, tenemos una función trigonométrica y tenemos una función compuesta. El argumento del ángulo, el argumento o el ángulo de esta función es una función compuesta. Así que realizaríamos en un primer paso el exponente, en un segundo paso la derivada de la tangente y en un tercer paso la derivada del argumento. Para ello, siempre reescribimos esta función f de x, se fijan, aún no empezamos a derivar, esta función como la tangente del ángulo compuesto del ángulo x al cubo más 5x y todo esto, como lo tenemos aquí, elevado al cubo. Así que entonces, como primer paso, derivamos el exponente. Por lo tanto, nos quedaría f' de x es igual una función elevado a un exponente. Bajamos el exponente, escribimos la función tangente de x al cubo más 5x y al exponente que teníamos como 3 le restamos 1 para que nos quede 2. Y al ser una función compuesta, lo que teníamos dentro del exponente, pues multiplicamos por la derivada de este exponente. Es decir, por la derivada de la tangente x al cubo más 5x. Solamente hemos aplicado regla de la cadena. Por eso es tan importante esta regla. f' de x entonces es igual. Ya tenemos el primer paso. Vamos ahora con el segundo paso, derivar la tangente. Colocamos lo que tenemos. 3 que multiplica a la tangente al cuadrado. Como lo teníamos escrito al principio, regresamos a ello. Tangente al cuadrado de x al cubo más 5x y multiplicado por la derivada de la tangente de este ángulo. La derivada de la tangente es igual a secante. Así que tenemos secante cuadrado. Así que cambiamos la tangente por secante al cuadrado de este argumento. X al cubo más 5x
Y finalmente multiplicamos por la derivada de esta función, por la derivada del ángulo, por la derivada de x al cubo más 5x. De tal forma que hemos realizado ya este segundo paso. Simplemente al final nos queda utilizar o derivar en este tercer paso este argumento, ¿sí? Y paso a paso encontramos la respuesta. F' de x es igual. Tenemos el 3 que multiplica a la tangente al cuadrado de x al cubo más 5x y que multiplica a la secante al cuadrado de x al cubo más 5x por esta derivada. Por aquí tenemos función potencia, derivada de x al cubo, x al cuadrado. 3x al cuadrado, perdón, sí, bajamos del exponente, escribimos la x y al exponente le restamos 1. Más, tenemos el caso de una constante por función, escribimos la constante y multiplicamos por la derivada de la función. Y ya sabemos que la derivada de x es igual a 1. Y lo más importante, no olvidar los paréntesis, porque caso contrario diríamos que estamos multiplicando solamente por 3x al cuadrado y a toda esta respuesta pues le sumamos el 5, lo cual es incorrecto. ¿Qué podemos ahora para presentar una respuesta un poco más ordenada, una respuesta más compacta? Vamos a multiplicar este 3 por este factor de acá. De igual forma, sin olvidar los paréntesis. Así que entonces, f' de x es igual 3 por 3x al cuadrado como 9x al cuadrado. Más 3 por 5 nos queda 15. Y luego la tangente al cuadrado de x al cubo más 5x y luego la secante al cuadrado de x al cubo más 5x. Si nos fijamos, el ángulo o el argumento no se toca. Eso no puede cambiar porque siempre permanece constante. Y con ello, pues, paso a paso, hemos encontrado la derivada en tres partes. Primero, derivando el exponente, luego derivando la función trigonométrica y al final derivando el argumento. ¿De acuerdo? Vamos ahora y analicemos un ejemplo siguiente. Y bien, finalmente tenemos la derivada de esta función compuesta. Tenemos una tangente, tenemos un exponente y también tenemos un ángulo o un argumento compuesto. Así que, en primer paso, tenemos que reescribir la función de la siguiente manera. F de x, nos fijamos, aún no he empezado a derivar, no tenemos la comilla por aquí, para que nos quede tangente, la misma función tangente, el argumento que no se toca, que siempre permanece constante, de 6x a la cuarta menos 5x al cubo más 10, y todo esto se encuentra elevado al exponente 4, ¿sí? Elevado a la cuarta. Y a partir de aquí empezamos con el primer paso, con la primera parte, que es derivar el exponente. Así que vamos con esta función, con esta parte. F' de x es igual. Primero que nada, bajamos del exponente, escribimos el 4 por la función, que la función es todo lo que tenemos aquí. La tangente de 6x a la cuarta menos 5x al cubo y más 10, y al exponente le restamos una unidad, para luego multiplicar, al ser una función compuesta, por la derivada, ¿sí? Por la derivada de esta función, por la derivada de la tangente de 6x a la cuarta menos 5x al cubo más 10. Y con ello hemos conseguido ya realizar el primer paso. El segundo paso es de encontrar la derivada de la función trigonométrica, es decir, la derivada de esta que tenemos planteada solamente aquí. Así que vamos a ello. F' de x es igual a 4, que multiplica a la tangente de esta función elevado al cubo. Recordamos cómo reescribimos la función, así que volvemos a donde iniciamos. Tenemos la tangente al cubo de 6x a la cuarta menos 5x al cubo y más 10. Recordamos que el argumento no se toca. Y luego multiplicamos por esta derivada.
La derivada de la tangente, secante cuadrado. Reemplazamos tangente por secante cuadrado de este argumento que permanece constante, 6x a la cuarta menos 5x al cubo más 10, y luego multiplicamos por la derivada de este ángulo, por la derivada de esta función interna, la derivada de 6x a la cuarta menos 5x al cubo más 10. Y con ello hemos realizado ya el segundo paso. Como tercer paso, solamente me queda encontrar la derivada de este argumento que lo tenemos planteado aquí. Vamos a ello. Paso a paso y de esta forma no se confunden. Igual a 4 que multiplica a la tangente al cubo de este argumento de 6x a la cuarta menos 5x al cubo más 10. Esto multiplica también a la secante al cuadrado de 6x a la cuarta menos 5x al cubo más 10. El argumento que no se toca. Y finalmente esta derivada que tenemos pendiente por esto de aquí. 6 por 4 nos queda 24x al cubo menos 5 por 3. 15x al cuadrado, y la derivada de 10 es 0, porque la derivada de una constante es igual a 0. Y listo, finalmente hemos encontrado esta derivada en estos tres pasos. Y lo último que nos queda hacer es simplemente organizar un poquito. Podríamos multiplicar este factor 4 por este paréntesis de acá, por todo el paréntesis, y colocarlo al principio, para que nos quede entonces de la siguiente manera. F' de x es igual 4 que multiplica 24, nos quedaría 96x al cubo, ¿verdad? Menos, tenemos este signo menos, 4 por 15 nos queda 60x al cuadrado, y finalmente pues todos estos factores. La tangente al cubo de 6x a la cuarta menos 5x al cubo más 10, y luego pues la secante al cuadrado de igual forma de 6x a la cuarta menos 5x al cubo y más 10. Y con ello hemos encontrado paso a paso en tres partes la derivada de esta función. Si lo hacen así, estoy seguro de que vamos a tener o vamos a cometer menos errores. Y obviamente si te suscribes al canal no lo vas a cometer, no vas a cometer errores, así que hazlo, que ahora es el momento. Si has llegado a este punto del video es porque te ha servido o te ha gustado, así que te agradezco que dejes un like, puedas hacer algún comentario, y si aún no lo has hecho, te suscribas al canal, que me ayudas un montón. Nos vemos en la próxima.